iniciar. Ok, listo. Entonces, chiquillos, vamos a ver si damos inicio. En este tema, ¿verdad? Que se llama Passive Voice, es un tema gramatical un poquito pesado. ¿Por qué? Porque este tema es como una combinación de todos los temas en uno. Por ejemplo, es como cuando ustedes dicen en español. Nosotros siempre existen las oraciones activas, que es la que ustedes están acostumbrados a decir, por ejemplo, que siempre va el sujeto de primero. Yo estudio inglés, por ejemplo, ¿verdad? Donde pusimos primero el sujeto, después el verbo y después el complemento. Ustedes están acostumbrados a siempre hacer una oración así, pero la voz pasiva va a ser al revés. En la voz pasiva nosotros vamos a poner el objeto de primero y de último la persona. Por ejemplo, como que ustedes, una oración activa sería, yo trabajo en el proyecto, ¿verdad? Donde ustedes, la voz activa, lo principal es decir que usted trabaja en el proyecto. En cambio, en la voz pasiva, es decir, el proyecto está siendo trabajado por mí, ¿verdad? O ha sido trabajado por mí. Si ustedes ven, cambia. Ponemos en este caso el objeto de primero. Otro ejemplo, como que ustedes digan, yo limpié la casa, ¿verdad? Yo limpié la casa es una voz activa, donde primero está el sujeto, después el verbo y de último el objeto, ¿verdad? En cambio, si fuera una voz pasiva, sería la casa fue limpiada por mí. Ya la persona no importa tanto, sino que lo que más nos importa es, en este caso, el objeto, la casa, ¿verdad? Esa va a ser como la diferencia entre una voz activa y una voz pasiva. En la voz pasiva siempre se va a necesitar el verbo to be, siempre, ¿verdad? El verbo to be, nada más que en todos los tiempos verbales, o sea, el verbo to be en presente, en pasado, en participio, y siempre vamos a utilizar los verbos de la tercera columna, ¿verdad? O sea, siempre vamos a utilizar los verbos de la tercera columna. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, por ejemplo, aquí esto va a ser como con los tiempos verbales. Si ustedes ven en la número 1, dice, I do my homework, yo hice mi tarea. Esta es la voz activa, ¿ves? O sea, como normalmente nosotros hablamos. Yo hago mi tarea. Perfecto. La voz pasiva sería, la tarea es hecha. El por mí ya no es tan importante. Ya en la voz pasiva a nosotros no nos importa saber quién hace qué, sino lo que se hizo, ¿verdad? Como cuando nosotros decimos, en San José se ha creado un nuevo edificio. A nosotros no nos interesa saber quién creó ese edificio, solo saber que ya el edificio está, ¿verdad? Esa es la voz pasiva. Entonces, siempre tenemos que agregar o utilizar el verbo to be, siempre. O sea, si no escriben el verbo to be, ya está mal. A nosotros nos van a dar la voz activa, como está aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dice usted? Bueno, ¿y cuál verbo to be tengo que utilizar? ¿En presente, en pasado? ¿Cómo? Ok. Va a depender del verbo como esté en la voz activa. Aquí, ustedes ven, digamos, do. Si ustedes lo buscan en la lista de verbos, en la columna, está en la columna 1, que quiere decir los del presente, ¿sí? Para en presente. Entonces, nosotros, este verbo está en presente. Ok, aquí dice, I am doing my homework. Yo estoy haciendo mi tarea. Aquí el verbo está en presente continuo. Si ven, está el verbo to be y el verbo con ing. En el número 3 está did. Si ustedes van y buscan este verbo en una lista, está en la segunda columna porque es en pasado. Entonces, ¿cómo diría el verbo to be? En pasado. Dice, I was doing my homework. Yo estaba haciendo mi tarea. Esto es una oración del pasado continuo porque está el was y el verbo con ing. Entonces, al otro lado escribimos una oración del pasado continuo.
que es was, el verbo been y el verbo que nos dan aquí do, pero en participio. Voy aquí para que no me pierdan como el ritmo. Bien. Ejemplo. Si ustedes dicen en español, ella comió pizza. Ok. Ese verbo comió, ¿cómo está, chiquillos? ¿En pasado, en presente, en futuro? En pasado. Está en pasado, ¿verdad? Entonces, como el verbo está en pasado, quiere decir que, ¿y esta oración es una voz activa o pasiva? Es activa porque está hablando de ella. Exacto, porque está un sujeto de primero, esta es activa. Entonces, tenemos que pasar la oración a una voz pasiva. ¿Cómo sería pasarla? O sea, ¿cómo la podríamos pasar? Recuerden que aquí, ajá, pero ya ella no nos interesa, a ella no tenemos que agregar, si quieren ni la tenemos que poner en la oración. Aquí lo principal va a ser la pizza. Esa va a ser, digamos que lo principal en la oración, en la voz pasiva, el objeto o de lo que estemos hablando, ¿verdad? La voz pasiva. Ok. Entonces, por ejemplo, yo pongo, ella comió pizza. ¿Cómo sería pasarla a pasiva? Sería la pizza y el verbo está en pasado, comió. Entonces tenemos que agregar el mismo verbo, pero en pasado. Chiquillos, regálenme un segundo, por favor, que me están llamando un toquecito. José, ciérreme esa puerta, por favor. Listo, chiquillos, ya volví. Ok, entonces, dice, ella comió pizza. ¿Cómo sería decirla en pasiva? La pizza ha sido comida. Ese ha sido, recuerden que tenemos que agregar los verbos en participio. Siempre es, tenemos que decir, digamos, el verbo que termine en ido o en ida, ¿verdad? Nosotros ya vimos lo que son los verbos en participio. En los de la tercera columna. Entonces, aquí siempre tenemos que agregar el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be en este caso? Ha sido. ¿Ves? Siempre va a ser así. Ha sido. Comida en este caso. O se ha comido. La pizza se ha comido, por ejemplo. No precisamente tiene que ser decir el por ella en la oración. Ya el ella no nos interesa tanto. Ya el ella no nos importa, ¿verdad? O podemos decir, la pizza fue comida, para que les quede un toquecito más claro. La pizza fue comida. ¿Por quién? Por ella, pero ya ella no me interesa. Si ustedes quieren, la pueden poner al final. Por ella. Pero si no, no nos hace falta. Entonces, en inglés, ¿cómo nos quedaría? She, y ponemos el verbo en pasado. She ate the pizza. Esta sería la voz activa, ¿verdad? Que el sujeto va de primero. Y la voz pasiva sería de pizza, el verbo to be. Recuerden que tenemos que poner el verbo to be. ¿Cómo no sabemos cuál es el verbo to be? Dependiendo del verbo, ok. Si este verbo está en pasado, el verbo to be que tenemos que poner acá también tiene que estar en pasado. Entonces, ¿cuál es el verbo to be? Los verbos to be en pasado, chiquillos, a ver si se recuerdan. ¿No se recuerdan? Los verbos to be en pasado son was o were, ¿verdad? Was o were. Entonces, cuando es con pizza es de pizza was y el verbo comida la escribimos, es escribir el verbo en la tercera columna, que se escribe así. The pizza was eaten. La pizza fue comida.
¿Ok? Voy con otro ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, María limpia la casa. Esa es una voz activa, ¿verdad? Porque el sujeto está de primero. ¿Cómo sería la voz pasiva? A ver si me van entendiendo. La casa está limpia. La casa está limpia. Ajá, exactamente. La casa, bueno, está limpia no, porque el verbo limpia tiene que ser terminar en ada. Recuerden que los verbos en participio, todos los verbos tienen que terminar, por ejemplo, en ido, bueno, en ido, tos, ocho, ¿verdad? Entonces el verbo tienen que decir que terminen limpiada. Entonces, ¿cómo creen ustedes que quede? La casa es La casa está limpiada. limpiada. Qué raro suena. No, es limpiada. Limpiada. La casa es limpiada. Y si yo le pregunto a usted por quién, entonces usted me dice por María. ¿Ves? La casa es limpiada. El verbo está en presente, entonces recuerden que tenemos que agregar el es o el estaba. O sea, el verbo to be, siempre tenemos que agregar el verbo to be en la oración. Si no ponemos el verbo to be, ya está malo. El verbo to be tiene que ir en la oración siempre. Y en español es el es. Ese es que está ahí es el verbo to be. Entonces, a la hora de pasar al inglés, yo digo, María cleans the house. María limpia la casa. Esa sería la voz activa. La voz pasiva sería the house. ¿Cómo estaba el verbo en presente, verdad? ¿Cuál es el verbo to be en presente, chiquillos? ¿Cómo digo, por ejemplo, mi casa es azul o mi casa es blanca? ¿Cómo lo digo en inglés? Tenemos que escribir el verbo to be que es is, ¿verdad? Ese es el verbo to be, is. The house is, y el verbo en la tercera columna, clean. Es limpiar. La casa es limpiar. Ok, voy con otro ejemplo. Si yo digo, Felipe está cocinando el pollo. Felipe está cocinando el pollo. Eso es una oración activa. ¿Y en qué tiempo verbal es esa oración, chiquillos, en español? ¿En qué tiempo verbal? ¿En presente, pasado, futuro, presente continuo, pasado continuo? Ajá, presente, pero ¿cómo? Continuo. Exactamente. Presente continuo, ¿verdad? Es algo que él está haciendo por un tiempo determinado. Entonces, tenemos que saber que tenemos que agregar, cuando decíamos continuo, hay que agregar el ing en algún lado, ¿verdad? Hay que agregar el ing. Entonces, ¿cómo nos quedaría la voz pasiva? El pollo ¿qué? El pollo se está cocinando. Está siendo, porque recuerde que tenemos que poner un verbo en participio. Está siendo cocinado. El pollo está siendo cocinado. El pollo está siendo cocinado. Así nos quedaría. Para esto, recuérdese que algún verbo tiene, en este momento, en este caso hay dos, porque hay que poner el está y el cocinando, ¿verdad? Se está siendo cocinado. Porque tenemos que poner el yendo, el ing, ¿verdad? Que es aquí siendo en este caso. Vamos a ver qué dice, que tengo a alguien en espera. Vamos a ver. Ok, listo. Ok. Tenemos que poner el verbo en el siendo y el cocinado. ¿Por qué? Porque esta es una oración del presente continuo. Entonces, ¿cómo nos quedaría en inglés? The chicken
is, está, been, siendo, y cocinado es cooked, cocinado. El pollo está siendo cocinado, ¿verdad? El pollo está siendo cocinado. Esta sería la voz pasiva, donde ya la persona no nos importa tanto. Aquí tenemos Profe, algunos ejemplos, ¿sí? y eso en el examen viene activo y que uno lo pase a pasivo, como Exactamente. Lo más seguro es que va a ser así. A ustedes le dan la activa y ustedes escriben la voz pasiva. Porque lo que estamos viendo es la voz pasiva, no la activa. O sea, la activa no va a ser evaluada. Lo que va a ser evaluado es la pasiva. Ujú. Ok. Entonces veámoslo aquí, chiquillos. Voy a enviarles estos como comentarios que escribí al grupo de WhatsApp, como para que les queden ahí. Listo. Ok. Después aquí tenemos varios. Vean, chiquillos, aquí están como todos los tiempos verbales. Yo sí necesito como que ustedes se aprendan los verbos to be. Si ustedes se logran aprender los verbos to be, ya logran logran entender esto. Pero es el verbo to be en todos los tiempos. Porque aunque lleven la lista de verbos, si ustedes no se saben el verbo to be, se nos va a enredar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nos dan presente simple. El presente simple, recuerden que el presente simple es el verbo igual en la primera columna. Entonces, ¿cuál es el verbo to be en presente? El is o el are o el am, ¿verdad? Dependiendo del objeto. Aquí dice mi tarea, pero si dijera mis libros, plural, o mis tareas, entonces sería are, ¿verdad? Después tenemos el presente continuo, I am doing my homework. Yo he estado haciendo mi tarea, ¿ves? El I am en el pasivo sería is y el been. Is Profe, y el sí. eh, ¿cuáles son los verbos que hay que aprenderse? El verbo to be en todos los tiempos, Yesenia. ¿Cuál es? Yo apenas me vengo conectando. Sí, es el verbo to be, is, are o am en todos los tiempos, en pasado, en presente, como está aquí en el cuadro. Voy a ver si ahorita les pongo un cuadrito y se los envío en el WhatsApp para que se lo aprendan. Ah, ok, perfecto. Después, tenemos el pasado simple, ¿verdad? En el pasado simple, ¿cuál es el verbo to be en el pasado simple? Was. Y el verbo que nos den lo tenemos que escribir en participio. Pasado continuo, ¿cuál es el verbo to be? Was been. En el pasivo es was been. Ese es el pasado continuo. En el presente perfecto, has been y el verbo en participio. En el pasado perfecto, had been y el verbo en participio. En el futuro simple, will be y el verbo en participio. En el futuro con going to, is going to be y el verbo en participio. ¿Ves? Siempre tiene que ir el verbo en participio. Cuando venga un moral, el moral y el be y el verbo en participio. Y cuando venga el should, entonces sería el moral y un perfecto should have been y el verbo en participio. Estoy casi segura que estos dos últimos del cuadro, lo más seguro es que no les va a entrar. Pero les voy a montar como la voz pasiva en un video, en un cuadrito donde vengan los verbos to be en todos los tiempos para que ustedes sepan cómo utilizarlos, o sea, cómo agregarlos. Este es el tema más feillo, digamos, que les va a entrar para el examen. Es solo ese tema. Si ustedes ven, en esta unidad es muy pequeñita. Vamos a ver aquí un toquecito. A ver. Profe, esta es Eso. la última clase, ¿verdad? profe, este examen es más duro que todo, o
Me equivoco. ¿Es más que? Es más difícil. No, no, vea, este examen, chiquillos, vale 25% y aquí solo tienen una unidad. El último examen solo les entra una unidad, la unidad 5. No, en el libro no hay unidad 6. Si ustedes se ponen a ver, no hay unidad 6, solo hay 5. Entonces, solo les entra una unidad. En realidad, yo lo veo un poco más fácil, más bien, que los anteriores, porque viene mucha parte como de lecturas, o sea, no tienen tanta gramática. En realidad solo les entra el pasado simple, el presente perfecto, esta voz pasiva y un tema que se llama reported speech, que ya casi se los explico. O sea, son solo 4 temas gramaticales los que les entran. Es un toquecito más sencillo, más bien. Pero bueno, hay que ver, ¿verdad? Cómo va a estar el examen. Porque viene este tema que es un toque complicado. El passive voice es un poco difícil. Por eso, porque ustedes casi no, a veces no saben cómo acomodarlo en la oración. Vamos a ver una cosa. Para ver este que tengo aquí, porque yo creo que yo tengo un resumen. Vamos a ver. Ok, sí, pero es que este resumen es del mismo libro y no está tan fácil. No. Voy a montarles un resumen aquí con ustedes para que más o menos vean cómo se explica este tema. Y alguien me preguntó que si esta es la última clase. No, chiquillos, la otra semana es la última clase, todavía nos queda una semana más, porque el examen de ustedes es el 30. Y hoy estamos 14, entonces el otro fin de semana, y también les doy clases. Al 22. Ajá. Sí, lo más seguro esa sí ya va a ser el sábado. Es que esta semana fue que como no se están dando clases presenciales, y digo yo, bueno, sí, porque a veces no pueden los sábados y tal vez les funcionen en la noche un poquito más que el sábado en la mañana. Bueno, entonces, vamos aquí, dice, vamos a ir viendo para que me entiendan lo que es el verbo, la voz pasiva, chiquillos. Ocupo que me pongan cuidado y que me digan si no entienden, porque este tema es un poco complicado. Entonces, si no van entendiendo lo que yo voy diciendo, me dicen y me van preguntando, ¿verdad? Entonces, primero que todo, vamos a poner passive voice. Este es el tema, voz pasiva. Recuerden que a nosotros nos van a dar la voz activa y ustedes tienen que agregar la voz pasiva, ¿verdad? Ustedes tienen que hacer la voz pasiva. Para la voz pasiva, nosotros vamos a necesitar el verbo to be en todos los tiempos. Entonces, vamos a ir haciendo como un cuadro para que ustedes más o menos vayan viendo. Entonces, tiempo verbal, ¿verdad? Aquí vamos a poner el verbo to be. Y aquí vamos a escribir el verbo en participio. Ok, ¿verdad? Entonces, aquí el tiempo verbal, vamos a empezar por el más básico, que es el presente simple. Simple present tense. Este es el primero, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el verbo to be en presente, chiquillos? ¿Cuál es el verbo to be en presente? Cuando usted dice, por ejemplo, ella es mi mamá o nosotros estamos felices, ¿cómo quedaría la oración? ¿Cuál es el verbo to be? Ok, el verbo to be en este caso es am, is o are, ¿verdad? Y aquí tenemos que agregar el verbo en participio. Voy a ver si puedo agregar aquí como otra columna.
para crear un ejemplo. Para que nos quede como un ejemplo. Ok, entonces aquí va el verbo en participio. Si yo les doy el verbo jugar, por ejemplo, jugar, ¿verdad? Play, el verbo en participio sería play. Entonces, el que vamos a utilizar es el verbo en participio, ¿verdad? El verbo en participio. Recuerden que la voz activa siempre nos las van a dar. Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, aquí vamos a poner voz activa, 2 puntos. Ella juega, no sé, ella juega, voy a cambiar el verbo porque no puedo poner una bola a jugar sola. Vamos a poner comer. Eat es comer y el participio de comer es eating. Ay. Entonces yo digo, la voz activa sería, ella come, no sé, vamos a ver, tacos, ¿verdad? Ella come tacos. Esa sería la voz activa. Y la voz pasiva, las que ustedes tendrían que agregar, recuerden que en la voz pasiva el objeto va a ir de primero. Entonces, ella come tacos. ¿Cuál es el objeto? Los tacos, ¿verdad? En este caso. Entonces ponemos, los tacos son, ¿verdad? Comidos. Recuerden que el verbo tiene que ser en participio. Comidos quiere decir eaten. Este es el participio. Todos tienen que ser, el verbo en la voz pasiva tiene que estar en participio. O sea, que diga comido, jugado, brincado, estudiado, hecho, trabajado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos quedarían en inglés? Voy a hacerlo más pequeñita para que me funcione aquí. Para que me quede como en español y en inglés juntito. Ok. Si yo les digo a ustedes, en inglés quedaría, she eats tacos. Esa es la oración en inglés. Ella come tacos, ¿verdad? En pasiva sería de tacos, los tacos son comidos. Entonces, ¿cuál es el verbo to be? De tacos. Vea que estamos en el presente simple, o sea, tiene que ser uno de estos tres. Ok, uno de estos tres. Cuando es plural, ¿cuál es? Chiquillos, is, are o am. Es are. Ajá, exacto, are. Entonces ponemos de tacos, are, y el verbo en participio, ¿cuál sería aquí? Comido. Ajá, comimos, iré. Y listo. Los tacos son comidos. Aquí ya nosotros tenemos esta oración en participio. Los tacos son comidos, ¿verdad? Esta es la voz participia, la que nosotros tenemos que hacer en el examen, la voz participia, nada más. Ok, si nos dan, vamos para el simple past tense. El simple past tense, el verbo to be del pasado simple es was o were, dependiendo de los sujetos. Entonces, vamos a usar otro verbo. Vamos a poner trabajar, que aquí sería work. Y el participio de work es work con ed. Ok, este es el verbo que vamos a utilizar en participio. Entonces, la voz activa nos quedaría, por ejemplo, ellos
trabajaron, porque recuerden que es del pasado, ¿verdad? Estamos haciendo una del pasado simple. Ellos trabajaron en el proyecto. Ellos trabajaron en el proyecto, ¿verdad? La voz pasiva, ¿cómo sería la voz pasiva? Chiquillos, ¿cómo nos quedaría una voz pasiva? Recordando que el objeto va de primero. El proyecto está siendo trabajado. Trabajaron en el proyecto. Ajá, el proyecto está, bueno, en realidad es el proyecto fue trabajado, ¿verdad? Porque recuérdense que es del pasado simple. Ellos trabajaron, ya lo hicieron, entonces el proyecto fue trabajado, ¿verdad? El proyecto fue trabajado. Trabajado. Porque vean que el verbo aquí, trabajaron, no estamos diciendo está siendo trabajado, será trabajado, sino trabajaron, o sea, ya lo hicieron. Es del pasado, ya lo hicieron. Entonces, la voz pasiva también tiene que quedar del pasado. Fue trabajado, ¿ves? Ya pasó, ya no podemos volverlo a trabajar porque ya pasó, ya fue trabajado. Ok, entonces tenemos aquí, ¿cómo nos quedaría esto en inglés? Sería they work. Este verbo en pasado y en participio se dice igual. They work in the project. Ellos trabajaron en el proyecto, ¿verdad? Y la voz pasiva sería the project. Y recuerden que tenemos este fue, es el verbo to be. Cuando es una sola cosa, chiquillos, ¿cuál es el verbo to be? Was o were. Cuando estamos hablando singular. Was. Exacto. Was. Exacto. Entonces ponemos was y el verbo en participio. ¿Cuál sería? Were. El proyecto fue trabajado y listo. Nos queda así. Esta es la voz pasiva. ¿Verdad? Entonces, ustedes en el examen la que tienen que hacer es la voz pasiva, no la activa, porque nosotros vamos a hacer, nos van a evaluar la voz activa. Perdón, pasiva. Ok. Ahora sí, vamos a ver el futuro, el futuro simple. Future simple. Vamos a ver primero todos los simples y después agregamos, vamos con los continuos y los perfectos. Entonces, ¿cuál es el verbo to be del futuro? Will be. Ese es el futuro. El verbo to be es will be. Ok. Entonces, este es el que vamos a agregar acá. ¿Ves? Esto está aquí. Vea, esto que estoy haciendo, chiquillos, es la explicación de este mismo cuadro que está acá. Es lo mismo, pero lo estoy haciendo como por temas para que sea un toquecito más fácil. Tal vez entiendan un toque mejor. Ok, vamos a usar otro verbo. Digamos que vamos a usar el verbo limpiar, ¿verdad? Entonces es clean. Y en participio, para decir limpiado, es cleaned, con ed. Este es el que vamos a usar, el participio. Entonces, la voz activa sería: yo limpiaré el carro, ¿verdad? Para que sea futuro, porque recuerden que estamos haciendo una del futuro. Yo limpiaré el carro. Entonces, ¿cómo nos quedaría la voz pasiva? Chiquillos, a ver si me van entendiendo. Que el verbo queda en futuro también. El carro fue limpiado. No, porque el verbo tiene que ser a futuro. Si yo digo fue limpiado, ya es pasado. ¿Cómo sería? Se limpiará el carro. El carro se limpiará. ¿Será? ¿Verdad? Se limpiará. O será limpiado, exactamente. En realidad es el carro será limpiado, porque tenemos que agregar el verbo to be. Vea que en todos dice fue, será, estará, son, ¿verdad? Entonces aquí nos quedaría el carro será limpiado, para que el verbo también esté en participio, el limpiado. Y ya por el por mí ya no es importante, o sea, ya yo no es importante, sino que el carro es lo principal en esta oración.
¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría esto en inglés? I will clean the car. Esa es una voz voz activa corriente. Y la voz pasiva sería the car. Y será es el will be, es el verbo to be que está aquí, es el will be. Entonces, the car will be, y el limpiado es la tercera columna de la lista de verbos, que sería clean, será limpiado. Listo. Ahí ya nos quedó esta del futuro simple. ¿Ok? Ahora vamos a irnos al presente continuo. ¿Cuál es el presente continuo? El verbo to be es agregar is, are, o am, más being. Así. O sea, es is, are o am. Uno de los tres y la palabra being. Siempre. Siempre va a ser así. Is, are o am y la palabra being. ¿Verdad? Siempre, siempre va a ser así. Ok. Vamos con otro ejemplo. Dice, si yo digo, por ejemplo, vamos a usar un verbo. Tenemos comer, trabajar, limpiar, lavar. Vamos a usar una con lavar. Wash. To wash es lavar. El otro sería washed, con ed. Ok. Este es el participio. ¿Verdad? El que marco en negrita es el participio, ¿verdad? La tercera columna. Si yo digo presente continuo, Daniel está lavando el camión. Daniel está lavando el camión. Eso es una oración del presente continuo, activa, normal como cualquiera, ¿verdad? ¿Cómo nos quedaría la pasiva, chiquillos? Donde agreguemos el verbo lavando, ¿verdad? Tiene que decir lavando en algún lado. El camión está siendo lavado. Exacto. El camión está siendo lavado. ¿Verdad? Entonces sería, el camión está siendo lavado. Okay. El camión está siendo lavado. Okay. Entonces, esta nos quedaría. Daniel está lavando el camión. Sería Daniel. Voy a cambiar este nombre porque es muy grande y entonces se me va a mover todo esto. Vamos a poner a José, que es más chiquitito. Entonces aquí sería José is, ¿verdad? Washing the car, the truck. ¿Ok? José está lavando el camión. ¿Y cómo nos quedaría la voz pasiva? Sería the truck, el camión, y agregamos, ¿cuál es el verbo to be del camión? Is, are o am. Chiquillos, ¿cuál de los tres? Is, are o am. ¿Sí? Ah, Is, porque es uno, ¿verdad? Uno. Entonces, the truck is, ok, ya agregamos el is. Recuerden que también hay que agregar el been. Is been, ahí ya tenemos dicho, o ahí lo que estamos diciendo es, está haciendo. Y escribimos el lavado, que sería washed. The truck is being washed. El camión está siendo lavado. ¿Ves? Aquí la idea, chiquillos, ¿qué es la base del tema? Aprenderse el verbo to be. Porque todavía los verbos en participio ustedes los van a tener en la lista de verbos, ¿verdad? Que pueden llevar en el examen. Pero esta columnita del verbo to be no está en la lista de verbos.
Tiene que aprendérsela, así la estructura, que va will be, que aquí va is, are o am, y el been, eso no está allá. ¿Verdad? Después tenemos el past continuo. Si me escuchan un poco ronca, es que ya no aguanto las glándulas de estar hablando. Hoy he dado muchas clases. Ok, entonces sería was o were, y aquí sería igual, been. Este es el verbo to be. Was, were y el verbo to be, ¿verdad? Así va a ser en el pasado continuo. Vamos a utilizar otro verbo. Vamos a ver, llamado. Call sería ese es el participio. Entonces, la voz activa sería, ejemplo, ella estaba llamando a Carlos. Vean este tipo de preguntas, chiquillos. Aquí, ¿quién es el sujeto principal? ¿Ella o Carlos? Carlos. No, el sujeto principal aquí es ella, porque es lo que ella está haciendo. Ella estaba llamando. Carlos es el que utilizaron nada más, o sea, pero la acción, ¿quién la hizo? La hizo ella. Entonces, ella es el sujeto principal, porque el que hace la acción es el que es el sujeto principal. En este caso sería ella, ¿verdad? Entonces, la voz activa sí puede empezar con Carlos, porque Carlos no era el protagonista en la voz activa. Recuerden que el protagonista en la voz activa es el que no nos importa en la voz pasiva. Entonces, ¿cómo nos quedaría la voz pasiva? Sería Carlos. ¿Cómo nos quedaría, chiquillos, para ver? Que utilicemos, estaba siendo llamado. ¿Cómo nos quedaría la oración? Fue llamado. Es que si ponemos fue llamado, es el pasado simple. ¿Ves? Recuerda que aquí utilizamos fue trabajado, fue llamado. Tenemos que poner el pasado continuo. Aquí sería Carlos estaba siendo llamado. Carlos estaba siendo llamado. ¿Por quién? Ya no me interesa saber quién lo llamó. Lo único que yo sé es que Carlos le estaban llamando. ¿Verdad? Ok. Ok. Voy, chiquillo, regáleme un segundo. Listo. Entonces se daría así. Ella estaba llamando a Carlos. En inglés, esta oración quedaría de esta manera. She was Carlos. Ella estaba llamando a Carlos, ¿verdad? She was calling to Carlos. Ella estaba llamando a Carlos. Y en la voz pasiva sería Carlos. Aquí sería was, ¿verdad? Porque estamos hablando de un hombre. Recuérdense que el de un hombre o el de singular es was. Was being, está siendo llamado. ¿Cuál es el verbo? Call. Y esta es la voz pasiva. ¿Me van entendiendo o no me van entendiendo, chiquillos? Sí, ahí voy, profe. Más o Profe, menos. Diana, yo más o menos, casi Profe, más Eh, menos. un poquillo.
Profe, aquí lo que hay que aprenderse son los verbos, o sea, cuál verbo va para cada cosa, porque si no uno sale reventado. Ujú. Exactamente. Exactamente. O sea, ahí la base es aprenderse, en este caso, el verbo to be, porque todavía el verbo participio ustedes sí lo tienen, pero los verbos to be, digamos, no están en la lista. Profe, ¿por qué no nos incorpora? Es que si yo los incorporo así, se les va a enredar porque este verbo, digamos, está compuesto. Aquí ve will be, solo me sirve para la voz pasiva. Pero voy a ver si lo puedo agregar, digamos. Bueno, ustedes tienen como que acomodarlo. Tal vez les pueda poner como un cuadrito abajo que digan verbos to be para la voz pasiva. Voy a ver si lo puedo agregar. Nada más que lo que voy a hacer es como hacer este cuadrito, pero sin los ejemplos, como está aquí, solo como en este cuadrito que está acá. Y se lo adjunto como para que lleven dos archivos, ¿me entienden? Como dos, o sea, la grapen en el mismo folletillo que ya llevan de los verbos. Voy a ver si lo puedo hacer. Vamos a ver cuál es otro tiempo está aquí que les entra. Ok. El futuro con going to. El futuro con going to, chiquillos, es un futuro simple también, pero se llama así futuro going to. El verbo to be es is, are o am, going to be. O sea, agregamos is, are o am y la frase going to be. Vamos a poner otro verbo. Vamos a ver. Profe, ese I'm going to be va todo pegado, o digamos, o sea, se usa todo para una oración. Ajá, o sea, escribimos uno de estos tres. Escribimos uno de estos tres y después going to be. Por ejemplo, is going to be, are going to be. Okay, ya entendí. Vamos a ver. Fix, arreglar. Estoy metiendo muchos verbos regulares, pero es para que me entiendan el tema. Bueno, aquí había unos regulares del primero. Ahorita meto otro irregular. Escribimos, vamos a ver. Voz activa. Él estará dando el carro. Esa es la voz activa. ¿Cómo quedaría la voz pasiva? Recordando que tenemos que quedar en futuro, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes, chiquillos, que quedaría la voz pasiva? El carro estará siendo arreglado. Estará siendo arreglado. Ajá. El carro estará siendo arreglado. El carro estará siendo arreglado. Esa sería la voz pasiva. Entonces aquí sería, en inglés ya sería, él is, mira, escribí él. He is going to fix. Arreglando o él arreglará. He is going to fix the car. Esta es la voz activa. La voz pasiva sería the car
¿Cuál es el verbo to be del carro? Is, are o am, chiquillos. Is, Ajá, exactamente. Entonces, is going to be. Voy a bajar aquí porque ya casi no se ve. Is going to be, ¿verdad? Todo. Y el verbo arreglado, ¿verdad? Is going to be fixed. El carro estará siendo arreglado. Y listo. Después también les entra el present. Chiquillos, el detalle es que en el examen lo más seguro es que no le van a decir en qué tiempo verbal está la oración, ¿verdad? Como aquí, yo aquí le estoy haciendo un ejemplo de cada tiempo verbal para que usted sepa que esta oración activa está en presente continuo, esta está en pasado continuo, pero en el examen les van a poner todas revueltas. ¿Qué es lo que tienen ustedes que buscar en la oración? En la voz activa, ¿cómo está el verbo? Si el verbo está en presente, en pasado, ¿cómo? Con solo eso, digamos, por ejemplo, aquí venía will clean. Con solo ustedes ya saben, esto es futuro. Aquí viene is washing, ing, y viene is, presente continuo, ¿verdad? Tienen que ubicar el verbo. El verbo es el que tienen que ubicar primero en la voz activa para ver cómo hacen la voz pasiva. Si no ubican el verbo en la voz activa, es donde se les va a enredar. El verbo es lo que indica todo en la voz, para convertir la oración. El presente perfecto utiliza los auxiliares. Have, has, been. O sea, o have, o has y el bien. Y después aquí el verbo en participio. Vamos a... ¿Sí? ¿Alguien me habló? No. Ok. Vamos a agregar aquí otro verbo. Understand. En participio sería... este es el participio de este verbo. Understood. La voz activa dice que nos puede hacer. Nosotros, vamos a ver, en presente perfecto, hemos entendido el tema. Nosotros hemos entendido el tema. ¿Cómo quedaría la voz pasiva, chiquillos? Que nos quede también utilizando el presente perfecto. El tema ha sido entendido, profe. Exactamente. El tema ha sido entendido. El tema ha sido entendido. En sí, chiquillos, si ustedes ven, el tema no es tan requete... bueno, es enredado, pero la clave es ver el verbo. Todo es el verbo. El verbo de por sí siempre es la clave de todo. Dice, we have nosotros hemos entendido el tema. La voz pasiva quedaría the topic, agregamos el
Ok, cuando hablamos de una cosa, ¿cuál auxiliares utilizamos? ¿Have o has, chiquillos? Para hablar de una cosa. Have. Esta. Has, exactamente. Has, entonces agregamos has been y el verbo en participio. El tema ha sido entendido. Listo. Bueno, yo espero decir eso. El tema ha sido entendido. ¿Verdad? Que me estén entendiendo. Después sigue past perfect. Past perfect. Pasado perfecto. Had been. Aquí solo had been, no hay otro. Had been. Ok, tenemos otro verbo. Por ejemplo, vamos a ver qué otro verbo en este momento se me ocurre. Drink. Tomar. Desactiva. Yo me había tomado el jugo. Yo me había tomado el jugo. ¿Cómo nos quedaría la voz pasiva, chiquillos? Yo me había tomado. El jugo había sido tomado. Exactamente. El jugo había sido tomado. Nos queda en inglés. I had drunk the juice. ¿Verdad? Yo me tomé el jugo. Yo había tomado el jugo. La voz pasiva sería the juice had been drunk. El jugo había sido tomado. Y listo. En sí, como les dije, el verbo to be es lo principal. Creo que ya abarque todos los tiempos que están aquí. Vamos a ver. Presente simple, presente continuo, pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, futuro. Ok, me faltan los modals. Los modals, ¿ustedes se recuerdan cuáles eran los modals? Chiquillos, que en el examen que acaban de hacer los vieron. Can. Ajá, ese es uno. Sí, recuerden que yo les había dicho que son los parásitos. Recuerdan que eran palabritas que se les pegaba el verbo. Por ejemplo, can, estaba will, should, tenemos might, may. Aquí hay uno, ¿ves? May, must, aquí está must. Entonces, lo único que tenemos que agregar es el must, bueno, el modal, porque no siempre va a ser must, puede ser cualquiera, el be y el verbo en participio. Voy a agregarlo. ¿Ah? ¿Ninguno me habló? No, profe. No. Morals. Aquí es morals. Perfect. Son los que aquí me faltan. Entonces, chiquillos, aquí yo les voy a poner moral porque puede ser cualquiera, no siempre va a ser más. Puede ser can, puede ser could, puede ser should, cualquiera. Ustedes escriben el moral y la palabra be, ¿verdad? Y después el verbo. Vamos a poner un verbo, por ejemplo, write. Y sería writing. Ok, activa. Vamos a utilizar can
Can, que ese fue el que, creo que fue Gerson el que me lo dijo. Can era para decir una posibilidad, ¿verdad? Recordemos que es decir como puede para una posibilidad o una habilidad. Como que yo diga, yo pude copiar, digo escribir la tarea. ¿Cómo se quedaría la voz pasiva, chiquillos? Tenemos que agregar el pudo. Tenemos que agregar el pudo. La tarea pudo ser escrita. La tarea. Exactamente. La tarea pudo ser escrita. Porque hay que agregar el can. Ese can es el puede, ¿verdad? El pude o puede o pude, ¿verdad? Entonces aquí sería la tarea pudo haber sido, no, pudo ser escrita. Pudo ser escrita. La tarea pudo ser escrita. Aquí en inglés sería I can write the homework. La tarea pudo ser escrita. Ok. Está viendo a ver si se está grabando todavía la clase. Ok. La tarea pudo ser escrita. ¿Cómo nos quedaría en inglés? Entonces, the homework can y el verbo que está aquí, can be, ¿verdad? Porque recuerde que tenemos que poner el moral, que puede ser cualquiera, y el be. Can be written. Pudo ser escrita. La tarea pudo ser escrita. Can be written. The homework can be written. ¿Verdad? Ok. Después tenemos el presente perfecto. Que el presente perfecto, el moral perfecto es, vamos a ver, es agregar el moral, el have y el be. Vamos a ver si gana. A ver. El moral y el have, ¿verdad? Qué raro, aquí no me pusieron el be. She will have been, sí, no, fue que no lo escribieron. Pero sí, en el ejemplo sí está. She'll have been. Entonces, vamos a agregar el moral y los auxiliares have y el been, más el verbo en participio. Recuerden que toda oración de pasiva tiene que estar el verbo en participio. No en presente, ni en ninguna columna. Solo la tercera columna, toda oración pasiva. Tercera columna. Vamos a utilizar un verbo. Vamos a ver, por ejemplo, preparado. Prepared. Preparado. Entonces, la voz activa, ¿qué nos quedaría? Voy a utilizar otro moral para que no solo quede can. Should. Yo pude. No, yo, una obligación. Yo debí haber. Yo debí haber preparado el carro. Recordemos que el haber, esto es como una obligación, ¿verdad? Yo debí haber preparado el carro. Es una obligación que yo tenía que haber hecho y no la hice. Entonces, la voz pasiva, ¿cómo
¿cómo nos quedaría, chiquillos, la voz pasiva? El carro debió ser preparado. Ajá. Debió haber, en realidad es debió haber sido, porque si solo podemos, debió ser, sería de otra, la de arriba, pero tenemos que, debió haber sido, porque hay que agregar el sido aparte del verbo, haber sido preparado, digamos. El sido, es que el sido es este bien que está acá. Entonces sería the car, ay mira, la estoy haciendo primero en inglés. El carro debió haber sido preparado. Okay. Como es una obligación, en inglés sería I have to prepare the car. I have to prepare the car. Yo debí haber preparado el carro. En participio sería the car have to. Vamos a cambiar el have porque si no van a ver, bueno, have to have. Es que sería así, have to have been. ¿Ves que se escribe dos veces? Porque uno trabaja como el moral y el otro como el auxiliar, ¿verdad? Por eso es que se escribe así. Pero digamos, hay otro que es de obligación, que es el must. Must. Para que no les quede tan feo. Must. Entonces, the car must have been prepared. El carro debió haber sido preparado. Y listo. Así nos queda. Eso es la voz pasiva, chiquillos. Esos son los que les entran. Solo esos tiempos verbales son los que les entran a ustedes. Ahí está. Ahorita les paso este documento para que les quede ahí. Creo que con este documento puede hacer que ustedes lo entiendan un poquito más fácil. Voy a ver si les meto esta columna de los verbos to be en la lista de verbos. Okay. Uy, ¿Me profe, entendieron? sería genial. Ah, Sería genial. sí, está. Sí, voy a ver si la agrego. Más o menos me agarraron la idea de lo que se trata el tema, chiquillos. Yo sí, profe, pero a la hora de llegar todo se me olvida. Sí, Gracias a Dios está el video, profe, para seguirlo bien. sí, ahí hasta el cansancio. Hasta que YouTube diga que me va a cobrar por verlo tantas veces. Ah, bueno, está bien. Bueno, voy a devolverme al libro. Entonces, todo lo que les acabo de explicar, chiquillos, es esto mismo. Nada más que aquí viene como sin la estructura, solo vienen los ejemplos, pero es todo eso mismo. Entonces, vamos a ir pasando. Aquí viene una práctica con este mismo tema, ¿ves? Aquí les ponen la voz en activa y ustedes las ponen en pasiva. Vea, dice, los jóvenes leen revistas de moda. Entonces, las revistas de modas, ¿ves? Viene el verbo leer en presente. Entonces, ¿cómo nos quedaría ahí? Los jóvenes están leyendo, las revistas de jóvenes están siendo leídas, digamos, ¿verdad? Que nos queden presentes. O son leídas en realidad. Las revistas de moda son leídas. Ya los jóvenes no nos importa. Dice, las mujeres ven Tyra Banks Show. Dice, las mujeres ven el show de Tyra Banks, el verbo está en presente. Entonces es el de Tyra Banks Show, es is, ¿verdad? Porque ve que el verbo está en presente. Is, y el verbo watch lo escribimos en la tercera columna. Is watch. El show de Tyra Banks es visto, ¿verdad? Y así sucesivamente con cada una de estas. Voy a hacerles una para que me entiendan. Ok. Sería fashion magazines
Como el verbo aquí en la oración activa está en presente, entonces escribimos el verbo to be en presente, que es are, porque ve que están hablando las revistas de moda. Are. Y el verbo read lo escribimos en participio, que se escribe igual. Las revistas de moda están siendo leídas. ¿Ves? O son leídas en este caso. Y así sucesivamente con estas. Voy a tomar como una fotita para enviárselas ahí, chiquillos. Ah, ok, no les he dicho esto. ¿Cómo creen ustedes que haríamos una de estas oraciones negativas? Yo también las puedo hacer negativas. Es exactamente lo mismo si fueran negativas. La única diferencia es que a la par del verbo to be le ponemos un not. Por ejemplo, aquí, ¿cómo nos quedaría? Por ejemplo, I'm not, is not, are not, ¿verdad? Si fuera negativo. Esta quedaría, por ejemplo, was not o were not. Todas, cualquiera de todas, aquí nos quedaría negativa. Aquí podemos decir will not be o won't be, cualquiera de los dos. Y así sucesivamente con todas. Es solo escribirles un no. Porque aquí tienen que hacerlas pero negativas. ¿Ves? Igual, las mismas pero negativas. Ok. Entonces, para que si quieren practicar, aquí tenemos esto. Voy a compartirles acá. Después de eso tenemos un texto de los roles que tienen las personas, como las mujeres y los hombres. Ok, algunos, es como un texto, chiquillos, es como nada más leerlo, igual que siempre, ¿verdad? Que les ponen textos. Vienen varios textos que los pueden practicar. Y viene un texto que se llama texto persuasivo. Yo les había dicho que a ustedes lo más seguro que cuando viene un tipo de párrafo así en las descripciones, lo más seguro es que los van a poner a hacer un párrafo en el examen. Siempre cuando viene así como un tipo de párrafo en una unidad, es eso. Un párrafo persuasivo es como percibir algo, ¿verdad? Es igual, dice, a persuasive paragraph starts with a topic sentence. We should start an opinion about something. ¿Ves? Entonces, vamos a empezar con una oración sobre la opinión de algo. The body sentence gives reasons to support the opinion. Ok, y digamos, por ejemplo, digamos que el tema sería la contaminación en los ríos de Costa Rica. Se me ocurre, eso es una oración y es un título. Entonces, en el párrafo, ¿qué tienen que hacer ustedes? Dar razones para que soporten la contaminación de los ríos de Costa Rica, ¿verdad? Eso es un párrafo persuasivo. O sea, el título tiene que ser una oración. Por ejemplo, que ustedes digan, la educación hoy, por ejemplo, la buena educación de Filipinas, ¿verdad? Entonces, que todo lo que usted hable en el texto le dé soporte al párrafo, perdón, al título que usted escogió, ¿verdad? A la oración que usted escogió como título. Eso es un párrafo persuasivo, ¿verdad? Entonces, si los ponen a hacer un párrafo, es así, en el cual ustedes dan una oración de título y ahí dan ideas en el párrafo que soporten el título, ¿verdad? Podemos utilizar, por ejemplo, estas palabritas que dice first, que es primero, second, segundo, ¿verdad? En caso de hacer el párrafo. ¿Ves? Vamos a hablar de general, específico. Bueno, eso todo lo traen, un párrafo lo traen. Entonces, voy a escribir aquí. Esto. Paragraph, o sea, como el tipo del tema, para yo enviarles como
un video de lo que se trata este tipo de párrafo. Aquí. Vamos por acá y tenemos este tema. Chiquillos, ¿quiénes de aquí? ¿Sí? Lo que hizo ahorita de la explicación que nos dio, no la pasó al chat. El grupo, ahorita le envío el archivo, es que lo tengo que guardar y adjuntar el archivo, pero ahorita se lo envío, sí, al grupo de WhatsApp, este archivo. Es que si le tomo una foto, estaba viendo que si le tomo una foto queda muy chiquitita, o sea, les va a quedar muy pequeña la imagen. Entonces, bueno, se la voy a enviar. Lo estaba Y- haciendo, pero la última parte no logré. Ahí está, vean, ahí está. Ya se los envié al grupo de WhatsApp, pero creo que se ve muy pequeño. Igual ahorita les voy a enviar como el archivo para que lo tengan ustedes mejor. Gracias. Pero es ese. Ajá. Ahí se los envié como una foto. Chiquillos, una pregunta. ¿Quiénes de ustedes estuvieron en décimo el semestre anterior? En décimo de inglés. Profe, yo. Yo, ok, Gerson. ¿Quiénes más? Nadie más, solo Gerson. Profe, yo saqué inglés de décimo hace como 8 años. El de décimo. Sí, por eso, vea, le digo una cosa, por eso no me acuerdo de nada ni entiendo nada. Ok. De aquí, ¿quiénes más, chiquillos? Nadie más, solo Gerson, digamos que estuvo el semestre anterior. Bueno, les pregunto esto porque esto es un tema de décimo. Es un tema, yo sé que aunque Gerson puede ser que haya estado en décimo, ya puede ser que se la haya olvidado. Pero van a ver que es, Ya ay, vio que es hasta la semana pasada, profe, ahora imagínese eso. sí, pero van a ver que es en sí es muy sencillo. El tema es súper fácil, vean. Este tema se llama Reported Speech. Nosotros lo vamos a utilizar como, por ejemplo, si yo, digamos que en este momento, yo le voy a contar a Valerie no sé, digamos que vamos a pasar un chisme, ¿verdad? Chisme. Ajá, es un chisme. En realidad este tema es un chisme, es así. Vean, por ejemplo, digamos que Valerie me cuenta a mí, profe, yo compré un carro, ¿verdad? Ella me contó que ella se compró un carro y yo, ay, qué bueno, qué bien. Y yo voy a donde Raquel y le digo, Raquel, dijo Valerie que se compró un carro, ¿verdad? O sea, ¿ves? Es pasar el chisme. Esto es el tema, pasar el chisme. Entonces, siempre la oración que nosotros vamos a pasar va a estar en pasado, siempre. Por ejemplo, voy de nuevo. Si a mí Valerie me dice, profe, me compré o me compro, digamos que ella dice, o vamos a ver lo diferente. Ella me dice, profe, me gustan los chocolates. Ella me está contando que a ella le gustan los chocolates. Entonces, yo le voy a decir a Raquel, Raquel, dijo Valerie que a ella le gustaban los chocolates, ¿verdad? ¿Ves? A ella le gustaban, está en pasado. Yo lo digo en pasado. Siempre el reported speech o el chisme va a estar en pasado, siempre en pasado. Cualquier pasado, pasado continuo, pasado perfecto, pero en pasado, nunca en presente ni en futuro, siempre pasado. Entonces lo vamos a ver acá, ¿verdad? Si ustedes lo ven, aquí dice la 1, dice, I like ice cream. A mí me gusta el helado. Eso me lo acaba de decir Valerie, ¿verdad? Profe, a mí me gusta el helado. Yo le voy a decir a Raquel, Raquel, she said she liked the ice cream. Ella dice, a ella le gusta el helado. Siempre tiene que decir el dice o ella dijo. El say siempre tiene que estar en el reported speech. Ustedes tienen que decir el reported speech en la oración. O sea, en el examen, este es el que tienen que decir ustedes. Ustedes van a ser, digamos que el chismoso, ¿verdad? El que van a pasar el chisme a la otra persona. Entonces aquí, digamos que a mí, Gerson me dice,
Profe, I am living in London. Yo estoy viviendo en London. Entonces yo le digo a Marita, Marita, he said he was living in London. Él me dijo que él estaba viviendo en London, ¿verdad? La chismosa soy yo, la que le pasa el mensaje. Entonces, ¿ves? Aquí está el am, pero tenemos que escribir el verbo to be en pasado, porque todo chisme, todo reported speech tiene que estar en pasado, siempre. Entonces, aquí el verbo to be, was, es el que lo cambiamos de am, que es el presente, a was. ¿Verdad? A was. Voy con la otra. A mí me dice, Ivette, profe, me compré un carro. Ella hizo la oración de un solo. Me compré un carro. ¿Verdad? Aquí vienen dos maneras de decirlo, pero vamos a utilizar la más sencilla. Solo el pasado simple, que sería la segunda. Voy a subrayarla acá. La segunda. Dice, profe, me compré un carro. Entonces, yo le voy a decir a Gerson, ella se compró un carro. ¿Ves? She said she bought a car. Ella dijo, ella compró un carro. ¿Verdad? Entonces, aquí igual agregamos el verbo en pasado, que sería bought, el mismo que ella nos dio. Pasado continuo. I was walking along the street, ¿verdad? Yo le estoy contando a ella, digamos que Raquel le está contando a Ivette que ella estuvo caminando sola por la carretera, ¿verdad? Entonces Ivette va y le cuenta a Marita y le dice, Marita, she said she had been walking along the street. Ella ha estado caminando sola por la carretera, ¿verdad? Pasó el chisme nada más, pasó el mensaje. Aquí lo que pasamos es que agregamos el verbo a pasado, ¿verdad? El was been es el verbo en perfecto, es el pasado perfecto, aquí. Después, past perfect, had been taken. Ok. Todas llevan site. Sí, todas llevan esa palabrita. Porque esa palabrita es el dijo, ella dijo, nosotros dijimos, ustedes dijeron, ¿verdad? El chismoso, digamos que ese es el punto específico para pasar el chismo. Ella dijo, ¿verdad? Ese es el dijo. ¿Y qué más hay que cambiar entonces, profe? El verbo, véalo aquí, vea. Aquí venía like y aquí lo pasamos a pasado, a like. ¿Ves? El verbo tiene que ir en pasado. Aquí va el verbo to be en pasado. Siempre tiene que ir en pasado. Ajá. ¿O no? Aquí, sí, siempre va a ir en pasado. Ve aquí estaba el verbo to be am y aquí lo cambiamos a was. Ajá. ¿Ves? Ese es el pasado. Both ya está en pasado, entonces lo dejamos igual, both, porque ya el verbo está en pasado. ¿Ves? El verbo va en pasado. Va en pasado. Ajá. Y recuérdese que el reported speech es como el chisme, ¿verdad? Porque ese es el direct speech es la oración que yo le conté a usted, pero el chisme es el reported speech. Ahí lo pondrían a uno a escribir solo esta. A pasar el chisme. Ajá, a pasar el chisme. Eso es lo que van a ir a hacer. Pasar el chisme, para que sea más fácil, digamos. Se recuerden de eso. Ok. Por ejemplo, aquí dice, I have seen Julie. Yo no he visto a Julie. Digamos que a mí Marita me dice, profe, yo no he visto a Julie. Entonces yo voy y le digo a Raquel, ella dice que ella no ha visto a Julie. ¿Ves? Aquí está have. Y el auxiliar aquí sería had. Este fue el que cambió el auxiliar, ¿verdad? ¿Ves que está en pasado? Have es presente, had es pasado. ¿Verdad? Had es el pasado. Después el pasado perfecto dice, I had taken English lessons before. A mí Beth me cuenta que ella ha tomado clases de inglés anteriormente. Y yo voy y le digo a Gerson, ella dice que ella había tomado clases de inglés anterior. Si ustedes ven, aquí no cambió, quedó igual, porque ya Ivette me lo dio en pasado, entonces yo nada más lo dejé igual,
¿verdad? Si a usted se lo dan en pasado, usted lo deja igual. Pero si se lo dan en presente, usted lo pasa a pasado. ¿Ok? Yo voy a tratar en el examen de decirles, eso está en pasado, eso está en presente, para más o menos ubicarlos. Digamos, por ejemplo, si a mí les dan esta de aquí, esta columna, entonces le digo, chiquillos, la 1 está en presente, fácil a pasado, ¿verdad? No, yo solo les voy a decir, la 1 está en presente, pasen el chisme, para que ustedes sepan que ese verbo está en presente y que tienen que ir a cambiar, ¿verdad? El verbo lo buscan en la lista. Yo les digo en la 2, ese verbo to be tiene que pasarlo a pasado, por ejemplo. ¿Ves aquí? Que was. Del am pasamos al was. Y así. La tercera, le digo, chiquillos, ese verbo está en pasado. Si el verbo está en pasado, recuerden, se queda en pasado. ¿Verdad? Porque el chisme siempre se pasa en pasado. Los chismes siempre se van a pasar en pasado. Ok. ¿Me entendieron más o menos o no me entendieron? Un poquito, profe. Bueno, sí entendí, pero llega su práctica bastante, ¿verdad? Ajá. ¿Y los demás? Igual que la compañera. Profe, Ok. aquí vamos. Más o menos. Ujú. Sí, chiquillos, vean, la idea mía es terminar este libro hoy para que la otra clase, chiquillos, por favor estudien, o sea, yo sé que tienen que estudiar para todas las materias, trabajar y cuidar chiquitos y todo, pero por favor traten de estudiar un poquito para esta semana, para que la otra clase que tengamos tengan las dudas, digamos, porque es la clase antes del examen. Entonces, que ustedes me digan, profe, necesito que me explique tal cosa, ¿verdad? Si quieren, me dicen el tema nada más. Me puede volver digamos, a ustedes les entran estos temas. Uno que se llama pasado simple, presente perfecto y los de hoy, que es la voz pasiva y el reported speech y el tipo de párrafo, que el tipo de párrafo de ahí nada más saberse lo que les dije, porque no tienen que estudiarlo mucho. Esos son todos, o sea, si ustedes ven, son 4 temas. Entonces, pues, diga, profe, repase este, o repáselos todos, o repase uno, o lo que sea, pero lo que ya tengan cuando ya vengan a la otra clase, un poquito estudiado, para que así ustedes no se me pierdan tanto, digamos, yo repaso, pero que ya ustedes tengan un poquito de dudas, un poquito de conocimiento adentro, ¿verdad? Entonces, para que lo repasen, yo creo que este es hasta el último tema que les entra. Ok, estos son con más, ¿ves? Igual, si nos dan presente, ustedes escriben pasado. Siempre, siempre, es exactamente igual. Después de aquí viene una práctica. ¿Ves? Aquí viene, chiquillos, vean, en el examen seguro va a venir así. ¿Ves? Nos dan el SAID, ya le dan el SAID para que ustedes sepan que ya tienen que hacer el chisme, ¿verdad? Dice, yo voy al cine los sábados. Entonces, Peter dice que él y el verbo go están presentes. ¿Cómo lo tenemos que escribir? ¿Cómo lo tenemos que escribir? En pasado. Ajá, entonces usted dice, como dice Peter, o sea, Peter es un hombre. Aquí no me pueden poner I, ¿verdad? Tienen que poner él, cambiarlo porque dice él. He went to the cinema on Saturday. Dice, él fue al cine el sábado, ¿verdad? El go en pasado es went. Y aquí igual viene don't. ¿Cuál es el pasado del do? Es el did. Entonces, she said teachers did o did not like the noise. A ellas no les gustaba la bulla. El don't en pasado es did. Are en pasado es were. Don't en pasado es did. Don't en pasado es did. ¿Ves? Siempre es el mismo. Es el mismo. O sea, Pasar la cuando viene oración. un nombre hay que poner si es él o ella o ellos. Sí, porque digamos, recuérdese que, por ejemplo, Raquel, yo le digo a usted, Raquel, yo voy al cine los sábados y usted va a ir a contarle ese chisme a Valerie y usted no va a decir, Valerie, yo fui al cine los sábados, ¿no? ¿Verdad? Sino que tiene que decir, ella va al cine los sábados, ¿verdad? O sea, pasar el chisme diciendo quién. Ajá. O sea, en otras palabras, pasar el chisme completo. Sí. Así es.
decir hasta aquí quién fue. Igual aquí viene como si fueran preguntas, es volver a hacer lo mismo, ¿verdad? Volver, o sea, si están presente, pasarlo a pasar. Y después de aquí, vamos a ver, aquí tiene como más prácticas de lo mismo, y ya de aquí sigue la lista de verbos. La lista de, chiquillos, esta lista de verbos es la misma que yo les di a ustedes, pero un poquito más pequeña, creo, o más grande, no sé. Pero es que en el libro venía última. Ya después de eso, ya terminamos el libro. Pues ya terminamos la biografía. Eso es todo. O sea, viene una lista de verbos como para que ustedes la tengan ahí nada más. O sea, si la querían usar, pero es como la misma que yo les di. Entonces, chiquillos, vean, esos son los temas que les entra para el examen. Ahí ya están vistos todos los temas hoy. Hoy ya terminamos con lo que nos hacían falta. Como les dije, lo ocupo como que me lo estudien un poquito. El tema más complicado de todos es el passive voice, el que antes les expliqué. Por eso en ese tema me centré y lo expliqué parte por parte, porque el más difícil de todos es ese, el passive voice. Si ustedes logran dominar ese tema, los otros son muy sencillos, digamos. El otro que ustedes entraban era el pasado simple, que era la segunda columna de la lista de verbos. El otro, el presente perfecto, que era el auxiliar have o has y el verbo en participio, o sea, la tercera columna, nada más. Pero la voz pasiva es la que utiliza todos los tiempos verbales, todos estos. ¿Ves? Ella se revuelve con todos los tiempos verbales, aquí con todos estos. Por eso es que es un toquecito más complicada, porque es muy grande el tema. Por eso leí como más énfasis en este tema. Pero bueno, entonces, no sé si tienen una duda o consulta, chiquillos. Sí, no, vea, todavía nos queda media hora, pero como ya les he dado todo y yo sé que ya los tengo medio mareados y tienen otra clase ahorita, si quieren yo los dejo como para que se relajen un poco y puedan ingresar a la otra clase a las 8, creo que era que tenían, o 7:30, no sé qué fue que me dijeron. Y si no, les vuelvo a retomar el tema, ustedes me dicen. ¿Cómo van? Profe, yo De de por parte mí, sí. le agradezco más bien porque ya tenemos el video también para verlo y repasar. Sí, ahí se está grabando. Exactamente. Ajá, ahí se está grabando, ¿ves? Muchísimas gracias, profe. Le agradezco un montón. No, Marita, con mucho gusto, ahí estamos para ayudarle. Sí, Buenas gracias. noches. Bueno, chiquillos, chao, entonces lo vamos a dejar Bueno, acá. pues, gracias, buenas Bueno, noches. buenas noches, chiquillos, con gusto. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao, Gerson, con mucho gusto, hasta luego.